Y estamos aquí en estas islas para encontrar a las últimas tribus seminómadas, las últimas tribus de cazadores-recolectores de estas islas, de estas regiones. Tienen cráneos de monos, ellos cazan el mono para comer. Ellos son los siquirey. Familia, nos encontramos ante una nueva aventura y una de las grandes además. Nos encontramos en una isla llamada Siberut y antes de nada quiero explicar qué es este lugar y por qué hemos venido hasta aquí. Ayer llegamos a este país en el que nos encontramos, llegamos a Indonesia, más en concreto a la región de Sumatra. Esta zona del mundo, esta región del planeta es famosa por sus selvas, por sus playas paradisíacas, por sus grandes olas. Surferos de todo el mundo, extranjeros de todo el mundo, llegan aquí buscando eso, las mejores líneas, las mejores olas. Nosotros hemos llegado ayer mismo, además, ante un gran pueblo llamado Padang. Digo gran pueblo porque obviamente es una ciudad, tiene más de 1 millón de habitantes, pero si lo vierais, pequeñas casitas ocultas entre la propia selva y la maleza, pareciera un pueblo grande. Entonces, desde allí, esta misma mañana, hemos pillado un ferry que no sale todos los días, solo de vez en cuando, y que hay que recorrer más de 100 kilómetros con ese mismo ferry para llegar hasta donde estamos en estos momentos, un archipiélago de islas. Estamos en las islas Mentawai, como digo, justo enfrente de las costas de Sumatra. La parte interesante es que estas islas, este archipiélago se mantuvo siempre aislado, porque llegar no era nada fácil, era peligroso, fuertes vientos, fuertes corrientes también y además en los fondos marinos afilados arrecifes de coral. Hay algunas documentaciones de cuando los holandeses llegaron en torno al año 1600, pero hasta el siglo XIX esto estuvo completamente aislado. Ahora los tiempos modernos empiezan a llegar, entonces quiero llegar y documentar esto antes de que siga evolucionando. Y ahora sí que sí, tenemos todo preparado para los próximos días. Digo días porque nos tocan 4 o 5 días por delante aquí en estas selvas, que además me recuerdan muchísimo a lo que es el Amazonas, ¿no? En lo que es flora, terreno, me recuerdan mucho a estas selvas de Sudamérica. Ya lo vamos a ir viviendo durante esta semana. Hemos preparado alimento, gasolina, estamos en esta embarcación tradicional que también, al igual que en la selva, es un tronco en sí tallado, es un propio tronco, un árbol entero tallado. Y tenemos en torno a 2 horas por los ríos y después hay que seguir caminando, entonces esperemos que la lluvia nos respete un poquito. Vamos allá. Algo fascinante también de estas selvas por las que ya estamos caminando son la flora y la fauna. Se estima que este archipiélago de Mentawai se separó de Sumatra hace unos 500.000 años. Y si lo mezclamos con estas condiciones que explicaba antes, que han hecho que se viva de una forma tan aislada, encontramos muchos primates, mucha vegetación completamente endémica. Y en las profundidades de estas selvas nos encontramos con un grupo étnico que hacía años que yo quería conocer. Es la tribu Mentawai. Son conocidos como la gente de las flores, por todos estos adornos corporales. Entonces vamos a empezar a conocer de las selvas, de sus tradiciones, porque si bien es cierto que han mantenido estas tradiciones y modo de vida con el paso de los siglos, en las últimas décadas se han visto muy dañados, muy afectados por ataques continuos del gobierno, que quiere terminar con todo esto.
Entonces vamos a intentar documentar lo que puede que sean los últimos años de toda esta cultura, de la religión animista, de los chamanes Mentawai. Así que lo que digo, comenzamos a explorar. Primero que nada hemos venido a la selva a por nuestra ropa tradicional. La mía en concreto, la ropa tradicional de hombre. Y digo en la selva porque está sacada de un árbol que le llaman baiko. Baiko es el nombre del árbol y una vez que procesan su corteza para convertirlo en la ropa de los hombres es el kaabi. Entonces vamos a buscar un kaabi para mí. Hemos comenzado por esto porque el proceso para hacer esta ropa tradicional, que como ya habéis visto no tapa más que las mismas partes, bueno, el proceso puede tardar 1 o 2 días más, así que mejor hacerlo ya, comenzarlo ya para que haya tiempo. Y estamos de regreso en la casa tradicional. Esta vivienda tradicional de los Mentawai se conoce como Uma. Y en esta en concreto es en la que vamos a estar viviendo el próximo par de días, 3, antes de movernos hacia otros poblados. Es muy interesante explorar las diferentes zonas de la Uma y cómo se van aconteciendo, bueno, diferentes procesos, diferentes actividades en cada una de estas. En un sitio están cocinando las mujeres, aquí los hombres fuman muchísimo tabaco desde que son niños. Aquí es el Abut Kerei. Abut Kerei es la chimenea que está en medio, en este caso tienen dos, una chimenea aquí y otra por allá. Es también donde cocinan, por supuesto. Cada familia tiene su propia Uma. No solo viven aquí, sino que aquí también, bueno, es el lugar de celebraciones, ¿no? Cuando hay ceremonias, cuando hay festividades, también suelen ser aquí en la Uma, ya que son amplias y diáfanas como un gran salón. Y es interesante también que, bueno, están construidas en madera con techo de hojas y cuelgan cráneos por todas partes. La entrada, por ejemplo, tienen cráneos de animales como cerdos y lo otro es un venado o una vaca. Sin embargo, aquí en esta zona central, justo encima de la chimenea, tienen cráneos de monos. Ellos cazan el mono para comer y tienen aquí cantidad de cráneos de mono. Así que, bueno, vamos a aprovechar hoy para descansar un poquito más y hacernos al lugar y al entorno. Amanecemos temprano y como no podía ser de otra forma, volvemos a la selva, en este caso para documentar sobre las técnicas de trampeo. Están ya comenzando por aquí, cómo ponen trampas para cazar cerdos salvajes, también una especie de ciervos que hay en estas islas, y después iremos a documentar también las
bueno, las técnicas para los venenos, para las pociones venenosas con las que cazan también animales, en este caso con arco y flecha. No suelen cazar solo en fechas concretas, para festividades, para ceremonias, porque aquí no hay tanta fauna cercana a sus asentamientos. Tienen que estar caminando días, casi una semana, para poder volver con monos, que es lo que suelen cazar. En este caso fuman tabaco, ya lo quería probar yo también. Es tabaco traído desde fuera, desde otras zonas, desde otras islas, desde los poblados. Hoy en día, en el pasado fumaban también otras plantas de la selva, las hojas de algunos árboles frutales, pero bueno, siempre lo enrollan en las hojas de los bananeros, de los árboles de los plátanos. Kauraronia, kaulainia, kau baglainia, dagi, kalelu paspanadosa. Como ya nos explicaban, de esta liana sacan ellos el veneno para las flechas, un veneno muy potente. Si a un humano le entra en contacto con la sangre, también le puede matar. Según nos cuentan, este es un veneno que no hay que cocinar. En este caso, raspan la propia liana, como habéis visto, y lo mezclan con agua para hacer un barrillo, una especie de pasta, que se pone en la punta de la flecha y ya tienen flechas letales. Itu justru sendiri. Ante nosotros, uno de los elementos fundamentales de la cultura y también de la gastronomía, Mentawai. Este es un árbol, una especie de palmera que ellos llaman sagu. Se alimentan con el sagu, es uno de sus alimentos principales, como ya digo, desde tiempos inmemoriales. Con solo uno de estos árboles, tras ser talado y vaciado, como veis este ya fue talado hace tiempo, está completamente hueco, pueden alimentarse por 4 o 5, incluso hasta 6 meses, toda la familia. Entonces ellos vienen, lo talan, ya tienen su alimento y dejan partes del tronco para que se siga pudriendo. Y es entonces cuando llega un escarabajo para poner sus huevos y vienen al de unas semanas para recoger los gusanos, las larvas. Es lo que en Amazonas, en Latinoamérica, se conoce como chontacuros. De estos hemos comido muchos en Amazonas. Aquí lo mismo. Hemos estado recogiendo ya los chontacuros y ahora vamos a comer. Son gusanos gorditos que se pueden comer vivos en crudo o cocinarles al fuego. Pero esto es muy interesante. El sagu. No vamos a talar ningún sagu porque ya tienen sagu de sobra en el hogar. Después veremos cómo lo cocinan. De aquí sale una especie de... como una materia arenosa, como una especie de polvo. Esto es también bien interesante, otro de los elementos fundamentales. Los Mentawai crían cerdos, pueden tener decenas o incluso cientos de cerdos de forma semisalvaje, es decir, no los tienen acorralados, no los tienen entre verjas de madera, sino que están libres y tienen una especie de bambú hueco que le golpean, es la llamada del alimento. Pueden estar libres por las selvas, golpean y vienen a la llamada para poder comer. Comen sagu, comen ese tronco. Comen lo mismo que comen las propias familias Mentawai. Entonces, también es cierto que los cerdos no se comen todos los días. Los cerdos son la riqueza aquí en este lugar. Entonces se comen solo, en ceremonias concretas, en festividades. Son también muy importantes como las vacas en África. Cuando te quieres casar con una mujer, tienes que pagarle a los padres de esta misma mujer, en cerdos y en pollos, todo lo que se haya gastado el padre en darla de comer cuando era niña.
y si luego te divorcias de esa mujer, el padre te tiene que devolver todos los cerdos y pollos que le has dado. No sé, es bien curioso. Nos vamos a resguardar porque está lloviendo, pero sí que sorprende, estando tan cerca de Padang, los cambios que hay, ¿no? Estos ancianos ni siquiera han ido nunca a Padang. Allí son musulmanes y no pueden comer cerdo, aquí el cerdo es la propia riqueza. Es bien curioso. Y aquí tenemos los chontacuros, en este caso cocinados. Yuik es el escarabajo y sus larvas támara, cocinadas directamente al fuego. Así que pillamos de la cabeza, un poquito en sal. Está bien bueno. La realidad es que está bien bueno. Gorditos, cuando están crudos, cuando están vivos, una explosión de líquido en la boca. Así como una masilla. Se puede comer incluso la cabeza. Y es como un crujiente. Bien bueno. Y esta es la explicación perfecta de por qué las casas Mentawai están elevadas del suelo, del nivel del suelo. Un poco que llueve y fijaos, ríos por todas partes, encharcado por todas partes. Y aquí realmente llueve mucho, o sea, ayer entramos lloviendo y hoy también. No ha parado de llover. Los ratos que nos ha dado respiro, hemos salido a grabar, hemos salido a explorar y vuelta a llover. Kepu le chahi na si chamo turi pusahi. Ijo kai ko kai. Hoy es el turno de las mujeres, vamos a pescar y ellas son las encargadas. Acaban de hacer una especie de faldas con las hojas de los bananeros, del árbol bananero. Y como digo, red en mano, más bien es como una especie de redeño gigante, se disponen a pescar. Si es por el día, pueden pescar pececitos, también una especie de gambas. Si es por la noche, pececitos, gambas, pero también ranas. Así que redeño gigante, al igual que ellos, siempre el cigarro en la mano y una especie de tronco, un tallo de bambú en la espalda donde van dejando todo lo que pescan. Y bueno, después de una duchita, que aquí una duchita es básicamente un baño en el río, nos hemos bañado en el río y hemos aprovechado para lavar un poco la ropa en la corriente, que llevan siendo varios días. Vamos a hablar de algo realmente interesante, un tema de esos que a mí me fascinan. La religión, las creencias del pueblo Mentawai. Son animistas, como ya decía, pero un animismo denominado por ellos mismos como Arat Sabulungan. Su religión animista se denomina Arat Sabulungan. Ellos veneran a los espíritus de la naturaleza, veneran a la selva, a las montañas, a los ríos, veneran al mar, veneran a cada pequeño elemento, ya sea animal o vegetal, de este ecosistema que les rodea. Pero no solo esto, también veneran, por ejemplo, a sus propios antepasados e incluso a seres inertes. No hace falta que sea un ser vivo para que le veneren, también veneran a las piedras, a las rocas, a los minerales. Para ellos, estos seres inertes también tienen su propia alma, su propio espíritu. Y por eso, a través de esta vida tan en conexión con el entorno, viven de esta forma tan
sostenible, tan autosuficiente. Desde mucho tiempo atrás, incluso todavía en el presente, la figura más importante de estas comunidades Mentawai es el chamán. El chamán considerado o denominado también por ellos mismos como siquirey. Siquirey es chamán en la propia lengua Mentawai. Los siquirey son estos hombres que mantienen la vestimenta tradicional, estos hombres que van con la flor en la cabeza, estos hombres que van con los collares. Hemos estado conviviendo con 2 de ellos estos días, ayer por la tarde-noche llegó un tercero. Ellos son los siquirey. En este caso, ellos, los hombres Mentawai, son quienes deciden convertirse en chamanes, al igual que cualquier otro oficio. En este caso es una decisión propia, no está impuesto por otro chamán, no está impuesto por la comunidad. Ellos lo deciden que se quieren convertir en chamanes. Y una vez que lo deciden, eso sí, tienen un largo camino por delante. Una preparación de años y años de la mano de otro chamán, que le va transmitiendo el conocimiento. Los siquirey son los curanderos, son los maestros, los mentores, son los encargados de proteger, de resguardar todo el conocimiento indígena y además de educar en este camino al resto de la comunidad. Entonces vamos a hablar un poquito con ellos. Quiero que me lo cuenten ellos mismos, que me cuenten cómo funcionan estas creencias, este mundo y esta cosmovisión, estas reglas naturales que rigen su propio mundo aquí en las islas. Simagret simanuanai. Simagret batageti tachaya de daibarai. Aku icha sikereye. Simatageti taraicha. Kaile sikereicha. Kusuru kaya edda kwa kai pusala tabmaicha iya. Matei tubu simagret dak manuale iye. Dak wa kai siru nate sine au kwa edda ya kwa tubu kuso kayete. Ara de masine anai meke fasibele khara. Sosoale metsanane ta chaula para sitabuale. Tapoi mutete mai pe siburu sil kapatale sigegero. Tasule geti mabe mai kamate jallete. Y en estos momentos tenemos ya preparado mi propio kabit. El kabit es la ropa tradicional de los hombres, así que el siquirey más anciano va a ser el encargado de ponérmela. Me tengo que desquitar de todas las ropas que llevo en estos momentos. Bueno, es muy cómodo, en esto se basa, en esto se resume la ligera vestimenta de los siquirey, de los Mentawai.
Hoy tocó también travesía a través de la selva, de la jungla, para venirnos hacia otra vivienda. Aquí estamos con otra familia, nos tocó también sufrir la lluvia. Y aquí llueve pero bien, llueve todos los días, es una pasada, el tiempo aquí está loco, el clima está loco, es lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, no para. Me parece también realmente fascinante conversar con los Mentawai, con las diferentes familias sobre los espíritus, sobre este concepto que ellos tienen del espíritu, del alma, que ellos denominan Quetzat o Simagre, la importancia que le dan a mantener este espíritu, tener al espíritu contento, feliz, alegre. Para ello deben adornar su cuerpo, para ello están los tatuajes, las flores, estos adornos corporales, los adornos, las decoraciones corporales son muy importantes para ellos. Antiguamente incluso se afilaban los dientes, sobre todo esto era algo de las mujeres, se afilaban los dientes. Ahora quedan algunas mujeres con los dientes afilados, pero es algo que ya prácticamente se ha perdido, al igual que el tatuaje. El titi es el tatuaje en idioma mentawai y el sipatit es la persona encargada de hacer los tatuajes. Históricamente, digamos, era el tatuador. Solo podían ser hombres, los sipatit solo podían ser hombres y era todo un ritual. Tenía que ser bendecido por los chamanes, por los siquirei, y tenía un propósito, no era solo estética, eran los rangos, los estatus sociales, también eran tatuajes de protección. Ayer estuvimos intentando con uno de los siquirei hacer tatuajes. Irati comenzó con uno en la muñeca, pero bueno, ellos decían que es que nuestra piel como que no absorbe, como que no se quedaba el tatuaje, pero yo creo que es también las técnicas que se van perdiendo. Tenían los artilugios, la tinta es el propio hollín de la hoguera mezclado con agua, pero no tenían la técnica depurada, es como que no sabían realmente bien seguir las líneas y la confección del propio tatuaje, la preparación. Yo creo que también se está perdiendo. La buena salud significa estar en armonía contigo mismo, con tu espíritu y también con el entorno. Entonces, estar enfermo significa tener el espíritu enfadado. Ahí es cuando los siquirei deben tratar y apaciguar estos malos humos, estos malos aires del propio espíritu. Si el espíritu te abandona, significa que te mueres. Un cuerpo sin alma, sin espíritu, está muerto. Entonces, de todo esto surgen una serie de conductas sociales y comportamientos internos también de uno mismo, de respetos con la selva. Antes de cazar tienen también que hacer ciertos rituales, antes de matar al animal, antes de matar a la planta. Tienen que seguir ciertos rituales para no enfadar a los espíritus y a su propio espíritu. Ayer nada más llegar aquí pregunté si conocían en esta zona de la selva algún tatuador y me dijeron que sí, que le llamarían para que viniera hoy. La buena noticia es que me está tatuando, mantiene las técnicas tradicionales tal y como yo había leído que eran en el pasado. La tinta es el hollín, es decir, el carbón de la hoguera mezclada con caña de azúcar, con agua de azúcar. Y además quien lo está haciendo es un joven. Eso quiere decir que la tradición tiene años todavía por delante, tiene futuro. Me estoy haciendo las líneas de los siquirei, de los chamanes. Las líneas que son del equilibrio, de la balanza, como ayer decía. Siempre que tienen líneas en el cuerpo, imitan al rotán, que es a las lianas. Así que me estoy haciendo unas lianas en la pierna, así como tienen los propios siquirei. Estuve investigando también esta mañana sobre los diferentes significados de los tatuajes, los diferentes motivos de tatuaje dentro de la cultura mentawai. En sí la mayoría son líneas, pero tienen también el sol, estrellas o árboles. Todo, por supuesto, elementos naturales. Y amanecemos un día más en esta isla, en estas selvas, pero en este caso muy tristes porque ya nos tenemos que marchar, toca partir. Y ha sido una semana increíble, este lugar es increíble y ha sido también realmente interesante. Imaginaos, conversando con los ancianos, con los abuelos, sobre cómo era la vida en el pasado, cuando tenían contactos entre las diferentes islas del archipiélago, todas habitadas por familias mentawai, de diferentes clanes, con diferentes tradiciones, pero salían con las embarcaciones tradicionales, con las canoas, a navegar
a mar abierto, nos decían que durante 8 o 10 horas para llegar a otras islas, y las relaciones podían no ser buenas. Nos hablaban de que y además varias familias nos han mencionado, que había una de las islas en donde había chamanes oscuros, gente que te podía matar. Era gente Mentawai, pero las tradiciones eran otras. En vez de colgar a los familiares muertos de los árboles, allí los metían en el río, debajo del agua, y esperaban 3 meses hasta que se deshacía toda la carne y sacaban el esqueleto limpio, lo purificaban en los ríos. Y decían que allí la gente, conocimos de hecho a uno de los ancianos que había visitado esa isla y había vuelto con vida. Imaginaos qué tiempos, Por ese entonces estas islas pertenecían al pueblo Mentawai, no como en estos momentos que toda la cultura, toda la tradición se ve más deteriorada, se va perdiendo con el tiempo. Las otras islas ya perdieron estas costumbres y aquí el gobierno está tratando también de que se pierdan. Está construyendo pueblos en las costas, por lo que ya ni siquiera hay pueblos Mentawai, pueblos tradicionales en la propia costa de la isla. Ya se están replegando hacia las selvas, ya se ocultan en estas selvas del centro de Siberut. Y luego está, por ejemplo, el tema del colegio. Aquí hay muy pocos niños que vayan a la escuela. Y las razones también se pueden llegar a entender, porque el gobierno de Indonesia sí que construye un colegio, sí que pone al profesor, pero obviamente no está en la selva, hay que salir hacia los pueblos y además los Mentawai tienen que pagar. O sea, aquí la educación nos dicen que no es pública, tienen que pagar porque el niño vaya, entonces tiene que irse toda la familia a un pueblo, que los padres comiencen a trabajar en el pueblo de otros oficios para poder mantener esa situación, para que el niño vaya al colegio y por supuesto el profesor es externo a la cultura Mentawai, es de las otras zonas de Indonesia, musulmán, no tiene nada que ver ni culturalmente, ni a nivel de religión ni de creencias. Entonces ir al colegio es perder completamente la cultura y el modo de vida de los Mentawai. Entonces muy pocos van y a los que van no les gusta nada. Pero bueno, básicamente ya terminando, esta palabra la he usado una y otra vez aquí en estos días, pero fascinado, viendo cómo agradecen a los animales antes de sacrificarlos para comer, cómo agradecen a las plantas, todo el día son rituales de agradecimiento, en pura conexión. Aquí sí que se siente desde fuera, solo observando esta conexión con el entorno y cómo sienten. Es que es realmente interesante. También cuando las mujeres se reencuentran, hemos visto visitas de diferentes Mentawai, ¿no? Que vienen caminando desde horas lejanos en la selva, vienen caminando y hemos coincidido justo con reencuentros de las mujeres. Pues las mujeres cuando se reencuentran se abrazan y lloran durante minutos. Lloran a sus familiares muertos, aunque hayan muerto meses atrás. Igual el familiar se ha muerto hace 8 meses, pero no se habían visto desde entonces. Entonces cuando se ven, se agachan en el suelo, se abrazan juntas y lloran. Lo hemos visto también varias veces. Y sobre todo, cuando hablo de lo increíble del lugar, vivir en la selva tiene sus complicaciones, trabajar en la selva es duro, aquí no hay un supermercado, aquí tú tienes que cazar, que pescar, que cultivar, que recolectar, aquí tú tienes que ganarte la vida. Pero fijaos, si lo comparamos con otras selvas, nos decían que aquí prácticamente no hay animales peligrosos, no hay jaguares, no hay ningún felino grande, solo hay serpientes venenosas, eso sí que te podrían llegar a matar, pero tampoco hay arañas venenosas, nos dicen que no hay enfermedades relacionadas con los mosquitos, no hay malaria. Hoy en día, sinceramente, el mayor ataque que tienen es el externo, los gobiernos que quieren terminar con esto. Entonces bueno, mil gracias a todas las familias Mentawai, a Suba que me ha echado una mano un montón grabando aquí, está detrás de la cámara, y que es un lugar que esperamos volver, que esperamos también organizar en Ojo de Nómada, que esperamos volver pronto y que vosotros podáis venir con nosotros. Ya nada más, continuamos eso sí la aventura por Indonesia, nos despedimos, chao chao.